Y si se me permite el comentario. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que en cierta forma, pues se quiso convertir a Truffaut en un cineasta en el que él tampoco estaba muy seguro de ser. Es decir, para rupturista ya estaba Godard. Quiero decir que Truffaut forma parte, obviamente, de lo que es la renovación del cine francés, pero en Truffaut siempre hay un clasicismo narrativo que creo que él ni siquiera abandona en esta ópera prima, en Los 400 golpes, una película que es lineal, ¿no? y que respeta la narración clásica, ¿no? Además de evidentemente tener muchos elementos de la Nouvelle Vague, ¿no? Por eso fue un film también rompedor, ¿no? Pero sobre todo por lo que contaba, ¿no? Por esa herida, ¿no? que refleja esa autobiografía, ¿no? que desprende los 400 golpes, ¿no? Pero por eso quiero aclarar en ese sentido que Truffaut es una piedra capital para entender lo que fue la Nouvelle Vague, para entender ese movimiento de renovación, que parte además de su faceta de crítico, obviamente, ¿no? Por supuesto, rompedor, pero que luego él siempre va a rodar el cine que amó como espectador y como crítico, ¿no? Es decir, él nunca se traicionó a sí mismo, como se quiso decir, especialmente Godard, y para mí yo sigo pensando yo creo que en eso hay mucha gente que coincide, entre ellos pues directores de cine como Fernando Trueba o reputados críticos, para algunos no tan reputados, pero bueno, como Carlos Ollero, ¿no? Que dicen que Truffaut es un poco el que mejor ha sobrevivido y cuyo cine, curiosamente, es el más interesante, porque precisamente no se sometió a la coyuntura a la que se sometió con posterioridad el cine de Jean-Luc Godard. Pues estoy bastante de acuerdo con esta crítica. Me fascina mucho la dualidad un poco del cine de Truffaut, como intenta esta renovación, pero también un poco desde las formas clásicas, ¿no? Desde este Wells o desde este Hitchcock que él tanto admiraba. Hizo un libro sobre Hitchcock, hizo también el prólogo al libro de Wells, de Bazin, que es una joya. Y bueno, es quizás esta mezcla de estilos en su cine lo que lo ha hecho un poco tan inmortal. No es como el rupturista de Godard, que ya comentamos en su día cuando hicimos Banda Aparte, ¿no? Ya dije en su momento que quizá por esto el cine de Truffaut sea un cine más puro. En eso estoy completamente de acuerdo con usted, ¿no? Como la mezcla de estilos, este eclecticismo un poco, ha hecho que la obra se conserve mejor. Sí, hay películas de Truffaut que es innegable que han envejecido mal, ¿no? Pero han envejecido mal porque quizás también en el momento de su rodaje tampoco eran películas demasiado inspiradas, ¿no? Pienso en La novia vestida de negro, o en Una chica tan decente como yo, por ejemplo, que son dos de sus películas más endebles. Pero que en líneas generales el cine de Truffaut es un cine que, como bien comentas, quizá Jules Villin es una película que refleja mucho esa suma de tradición y de modernidad, ¿no? que explica su cine. Tiré sur le pianiste quizás sea la película más Nouvelle Vague de Truffaut, pero luego en los 70, que es una década, yo creo que quizá podamos llegar a ella o tratar de explicarla, la década de los 70 ha sido la más vituperada, ¿no? Por parte de todo este grupo de gente que en cierta forma se alía a esa corriente de decir que Truffaut traicionó sus orígenes, ¿no? Traicionó a la Nouvelle Vague, ¿no? Y los 70, donde es cierto que Truffaut pues va a rodar en decorados, digamos, artificiales, o va a tener cierta producción de gran estudio, rompiendo precisamente con algunos de los principios de la Nouvelle Vague, pero ahí en los 70 se sitúan algunas de las mejores películas también de Truffaut, películas muy personales como La habitación verde, y también la madurez del ciclo de Antoine Doinel. Quiero decir que es una etapa muy reivindicable, Las dos ingleses y el amor, que a mí me parece una de sus obras maestras, y aunque sea ya de finales de los 60, pero casi hay que meterla en ese grupo de películas imprescindibles de Truffaut, pues El pequeño salvaje, ¿no? El pequeño salvaje no es una película para nada acomodaticia ni conservadora, sino todo lo contrario, una película tremendamente moderna, arriesgada, y que hoy día sigue siendo muy su temática y su manera de respirar el cine en la pantalla sigue siendo tremendamente moderna. Pues sí, la verdad es que esta crítica por volver a hacer cine convencional saliendo de la Nouvelle Vague, o por ponerse a hacer cine en los grandes estudios, a mí la verdad es que me hace mucha gracia porque por ejemplo, otro director que siempre rodó al modo de que empezó, que fue Fellini, pues le reprochaban esto, que
su cine había pasado de moda, y en cambio a Truffaut, que supo evolucionar, le reprocharon lo contrario, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo son críticas pues por la pura crítica, ¿no? No, Truffaut siempre decía que él respondía rodando, ¿no? Él de alguna forma sabía perfectamente quién no se aliaba, digamos, con su manera de entender el cine, pero él respondía, cada nueva película de Truffaut era una aventura personal en la que él dejaba mucho de sí mismo. No hay ninguna película de Truffaut que sea un encargo, y mira que tuvo encargos en su obra, ¿no? Él, por ejemplo, pudo haber rodado, como bien sabéis, Bonnie and Clyde, es decir, que después también le ofrecieron rodar una película sobre el nazismo, y él rehuía mucho de estas películas de encargo, que seguro que podían contar con una gran dosis de presupuesto a su antojo, pero en las que él no se sentía cómodo, ¿no? Yo creo que él siempre rodó aquel cine que quiso en cada momento, a veces con mayor fortuna, a veces con menos fortuna, como le pasa a cualquier creador, pero independientemente, ya digo, de un cine pues comercial, como se ha querido también ver. Eso sí, Truffaut siempre dijo que él hacía un cine para llegar al espectador. O sea, yo creo que eso no es traicionarse, sino pensar que realmente su cine debe ser visto, ¿no? Porque yo creo que esa minoría, ¿no? Que ni siquiera es Juan Ramoniana, como decía Juan Ramón, aquello de la inmensa minoría, ¿no? Es que hay cineastas de la Nouvelle Vague o post-Nouvelle Vague que casi se han recluido, lo cual me parece muy bien. Yo he disfrutado mucho de esas películas, ¿no? Me encanta Jean Eustache, por ejemplo, ¿no? Y entiendo que es un cine muy minoritario, ¿no? Me fascina La mamá y la puta, ¿no? Es una película para mí capital en el cine francés, ¿no? Pero quiero decir, una cosa es eso y otra cosa es pues suicidarte artísticamente, ¿no? Truffaut fue un cineasta que disfrutaba como espectador con un determinado tipo de cine, y que luego quería hacer disfrutar también al espectador con su manera de entender el cine. Sí, y además se reflejaba todo su cine, ¿no? Por ejemplo, en Tirar sobre el pianista, bueno, pues pasa por ser una película de cine negro francés, ¿no? A principios de los 60, que eso ya era un logro, y además absolutamente moderna, saliendo del clasicismo del género negro, que fue uno de los géneros clásicos por antonomasia. Sí, o incluso yendo a Fahrenheit 451, que es una película de ciencia ficción que, a pesar de contar con poco presupuesto, es excelente y que supo resolver de una manera admirable, ¿no? Además, ya saliendo de las fronteras francesas, haciendo cine un poco ya más internacional, pero sin traicionar el querer llevarlo al público, ¿no? El que sea el público el que juzgue la obra y no ciertos críticos, porque hay algo que sí que me gustaría mencionar en este momento, y es que después de haber leído su cierta tendencia del cine francés y después de haber visto la mayor parte de su filmografía, que creo que ahora mismo deberíamos de empezar a citar para ir concretando título a título, realmente no llega a traicionarse como muchos pudieron decir. No sé, me parece un cine muy comprometido con aquello que dijo en un principio. Sí, yo me alegro que coincidamos, porque ya digo, yo cuando he presentado mi libro he recalcado un poco que al venir yo de una generación posterior, yo nací en 1974, quizá no tenga esos prejuicios, ¿no?, a la hora de valorar el cine de Truffaut, que sí tienen los compañeros de travesía, si se puede decir, de Truffaut. Quiero decir, aquellos que crecieron como espectadores viendo sus películas en los años 60 y 70, y que hoy son los que, en cierta manera, hay gente que puede tener pues 60 o 70 años, y que hoy son los que realmente le dan la espalda. Yo he hablado con muchos amigos, ¿no?, cinéfilos de esa edad, y en cierta forma pues hablan de todo lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Que si conservadurismo, que si traición, que si sus películas han envejecido mal. Yo, la verdad, si pudiéramos hacer ahora señalar un poco película por película de Truffaut, obviamente veríamos que hay muchas más películas que se mantienen perfectamente que las que no. Lo que pasa también, y es un poco lamentable, y aquí también yo quiero que sirva también un poco de reivindicación, y también para quien tenga la responsabilidad para ello lo haga, las ediciones en DVD de las películas de Truffaut son malísimas, ¿no? Sí, y eso tampoco ayuda, para nada, ¿no? La misma edición, ¿no?, de Los 400 golpes, es una edición muy pobre, ni siquiera respeta el formato. Claro, es una traición para empezar a Truffaut, y para empezar a los que amamos el cine de Truffaut, ver esas ediciones tan penosas con doblajes realmente malos en algunos casos, o una calidad de sonido pésima, ¿no? Así es muy complicado que el cine de Truffaut pues no llegue como nos debe llegar. O
títulos interesantes como La Cámara Verde que ni llegan, que no están en DVD. Sí, no,